Un plan descabellado. El caso de Susan Bailey. La búsqueda de independencia a veces puede alejar a uno de la familia. Tal situación a menudo se vuelve decisiva, especialmente cuando aparecen personas con malas intenciones. La historia de Susan Morton, quien nació el 20 de febrero de 1965 en una pequeña ciudad de Minnesota, trata precisamente de esto. En su juventud, Susan se caracterizó por tener un carácter vivaz y ser abierta. Creció en una familia numerosa con 3 hermanos más, lo que le ayudó a desarrollar habilidades sociales. En la escuela demostró ser una estudiante capaz, destacándose por su temperamento tranquilo y sentido de la responsabilidad incluso durante los difíciles años de la adolescencia. La familia educó a Susan para ser independiente y trabajadora. Después de graduarse de la escuela, se matriculó en la universidad local de Minnesota. Para no cargar a sus padres con las tasas universitarias, consiguió trabajo en una tienda. La vida parecía mejorar, pero la joven se sentía deprimida por el clima frío y el tiempo nublado de su estado natal. Soñaba con lugares más cálidos y decidió mudarse después de graduarse. Así fue como Susan llegó a California y realizó su anhelado sueño. Allí encontró rápidamente trabajo en el comercio y conoció a su futuro esposo. La elección recayó en Richard Bailey, militar de profesión, un hombre de carácter tranquilo y sensato. La boda se celebró en marzo de 1988. La familia estaba preocupada por la elección de su hija, debido a la profesión de Richard, pero aceptaron su decisión cuando vieron su convicción. En los años siguientes, la pareja cambió frecuentemente de residencia debido al servicio militar del marido. Mientras su esposo estaba ocupado en el servicio, Susan pasaba la mayoría de los días sola en casa. Este estilo de vida no la hacía feliz, pero Richard prometió dejar el servicio después de que expirara su contrato. En 1990 cumplió su palabra y la familia regresó a California. En el nuevo lugar llegaron los cambios tan esperados en su vida. La pareja tuvo una hija, Jennifer. 4 años después, la familia se amplió con el nacimiento del hijo David. Los cónyuges decidieron centrarse en su desarrollo profesional para proporcionar a la familia todo lo necesario. Susan fue especialmente exitosa. Se adaptó bien al sector comercial y pronto se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. La carrera de Richard fue menos exitosa, por lo que los cónyuges decidieron intercambiar roles. Él se hizo cargo del hogar mientras ella desarrollaba su carrera. Su empleo en una empresa de ropa fue particularmente exitoso. En 1997, Susan fue promovida a gerente principal de 3 estados: Texas, Luisiana y Oklahoma. La oferta era demasiado tentadora para rechazarla. Sin embargo, el nuevo puesto requería una mudanza. Así fue como la familia Bailey llegó a Texas. Eligieron la pequeña ciudad de Roanoke como lugar de residencia. En el año 2000 compraron allí una espaciosa casa con 4 dormitorios, una sala de estar y una sala de juegos separada. La ciudad era bastante pequeña, alrededor de 10,000 habitantes. El lugar parecía ideal para una vida familiar tranquila. Mientras se adaptaba al nuevo entorno, Susan se hizo amiga de sus vecinas Kim y Cheryl, que también tenían hijos en edad escolar. Ambas vivían al otro lado de la calle y pronto las mujeres empezaron a pasar tiempo juntas con frecuencia. Las vecinas se reunían a menudo para discutir eventos locales. Sin embargo, había temas sobre los que preferían no contarle a Susan. Un día, la hija de Kim le confesó a su madre que después de las visitas de Jennifer, la hija de Susan, desaparecían varios objetos y dinero. La familia llegó a la conclusión de que Jennifer estaba relacionada con la desaparición de las cosas y tuvo que prohibirle las visitas. Sin embargo, Kim decidió no contarle nada a Susan, considerando que ya estaba bastante estresada con el trabajo y no había necesidad de causarle preocupaciones adicionales.
Gradualmente, el trato entre las vecinas se volvió más frío. Al mismo tiempo, David, el hijo de Susan, comenzó a tener sus propias dificultades. El niño desarrolló problemas de salud que requerían un cambio diario de ropa de cama. Para Susan, esto se convirtió en una fuente de preocupación constante. Además, David tenía dificultades con las clases y frecuentemente entraba en conflictos con sus compañeros. La situación se volvía cada vez más difícil. La situación se agravó especialmente cuando la empresa donde trabajaba Susan se declaró en bancarrota. La pérdida del puesto bien remunerado afectó severamente el presupuesto familiar. Afortunadamente, ya tenía una pequeña tienda de cosméticos. Sin embargo, los ingresos de la pequeña tienda no podían compararse con su antiguo salario como ejecutiva. Tuvo que aceptar un puesto como vendedora en una tienda de ropa, pero incluso allí el pago era significativamente menor. Para llegar a fin de mes, continuó desarrollando su negocio de cosméticos. Durante este tiempo, Susan aprendió a confiar solo en sí misma. Su esposo Richard no pudo hacer frente a las dificultades y no logró encontrar un trabajo adecuado para mantener a la familia en este momento difícil. En el año 2006, el matrimonio finalmente se rompió. Es notable que Richard mostrara una inusual pasividad en el proceso de divorcio. No reclamó la custodia de los niños ni la división de bienes, dejándolo todo a su esposa. Se mudó sin disputas innecesarias y accedió a pagos mínimos de manutención para los niños. Así, Susan Bailey se encontró sola frente a problemas crecientes. Por primera vez se enfrentaba a una situación que le parecía irresoluble. Para mantener a la familia y pagar las facturas a tiempo, tuvo que tomar 2 trabajos. Como resultado, apenas podía cuidar de los niños. La situación se agravó especialmente en el año 2008. Susan raramente estaba en casa y los niños se sentían solos. David comenzó a tener problemas en la escuela. Faltaba a clases y empezó a autolesionarse, probablemente para llamar la atención de su madre. Jennifer intentó cuidar de su hermano menor, pero este papel la agobiaba. Quería pasar su tiempo como una estudiante normal, algo que mencionaba a menudo. Durante este tiempo, conoció a Paul Hanson, que era algo más joven que ella. Paul vivía con su familia en un parque de casas rodantes y tenía un carácter inestable. La historia del joven hombre comenzó en una familia difícil. Quizás fueron precisamente estas circunstancias las que atrajeron la atención de Jennifer. Se sintió conmovida por su complicado pasado. Sin embargo, su elegido se caracterizaba por un comportamiento muy inusual. Paul hablaba de 2 personalidades dentro de sí. Una la llamaba por su nombre, la otra, Talas. Según sus palabras, Talas era el alma reencarnada de un tal Paul Chai del siglo XIX, a quien consideraba su lado oscuro. Los compañeros de clase a menudo notaban cómo Paul hablaba solo o conversaba con interlocutores invisibles, a veces en idiomas que nadie entendía. El joven dedicaba casi todo su tiempo a los videojuegos de fantasía. A pesar de todas sus peculiaridades, Jennifer sentía un afecto sincero por él. Cuando empezaron a salir, ella explicaba todas sus particularidades con su vívida imaginación. Con el tiempo, la joven comenzó a compartir los intereses de su novio, se entusiasmó con los mismos juegos y su comportamiento empezó a cambiar. La pareja usaba collares de perro con los nombres del otro y se dedicaba a rituales místicos. La situación se complicó cuando Paul anunció que una de sus personalidades quería a Jennifer, mientras que Talos sentía afecto por una tal Mary Lee White. Mary Lee provenía de una familia acomodada y se caracterizaba por una especial susceptibilidad a las influencias ajenas. Paul logró atraerla a su mundo misterioso. Su alter ego Talos supuestamente había descubierto quiénes habían sido todos ellos en sus vidas pasadas. La historia de Jennifer comenzó a cambiar después de conocer a Paul, quien hábilmente creó la ilusión de una relación especial entre él
Jennifer y Mary Lee. Las dos jóvenes realmente desarrollaron simpatía la una por la otra. Pero la madre de Jennifer, Susan Bailey, desde el principio sintió algo malo en el comportamiento de Paul e intentó convencer a su hija de terminar esta relación. Sin embargo, Jennifer no escuchó el consejo de sus familiares, lo que llevó a serios desacuerdos en la familia. Hacia el final del año escolar 2008, Jennifer planeaba solicitar ingreso a una escuela de arte. En este tiempo, los padres de Susan vinieron de visita y pudieron notar cambios inusuales en el comportamiento de los nietos. A pesar de la prohibición, Jennifer continuaba viéndose con Paul, incluso cuando los adultos estaban en casa. También descuidaba sus deberes domésticos, la escuela y el cuidado de su hermano menor. Después de terminar el año escolar, comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida. Con el inicio del trabajo, Jennifer apenas estaba en casa. Susan se preocupaba de que David se quedara sin la supervisión adecuada. Los abuelos ofrecieron llevárselo durante julio. Durante su estancia con los abuelos, el comportamiento de David mejoró significativamente. Le enseñaron a cuidar de la casa y lo introdujeron a actividades recreativas activas, incluyendo la pesca. Sin embargo, algunos de sus rasgos de carácter persistían, por ejemplo, cuando exigía comprar cosas por puro capricho. Cuando los abuelos no accedieron a su petición, armó tal escándalo en el coche que el vehículo comenzó a sacudirse. Después de regresar a casa, se calmó repentinamente como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando la abuela entendió. Su nieto tenía serios problemas con el control de sus emociones. La generación mayor se ocupó de su tratamiento y organizó visitas a varios especialistas y centros médicos. La abuela pidió a Susan que lo dejara allí por un periodo más largo para lidiar con la situación. Pero la madre insistió en un pronto regreso. Compró el boleto ella misma y exigió su llegada. Tras su regreso, David sorprendió a la familia con un cambio inesperado en su comportamiento e incluso le dio un pequeño recuerdo a Jennifer. En este momento, Susan planeaba comprarle un coche a su hija, pero se dio cuenta de que era financieramente imposible. Jennifer mostró su descontento y explicó la necesidad de un vehículo para ir al trabajo, pero la madre le pidió que esperara. Después de un mes, Susan quedó impactada por las facturas telefónicas. Los niños habían gastado $1,500. Resultó que Jennifer hablaba constantemente con Paul y David pasaba mucho tiempo en Internet. La madre les explicó que tales gastos eran inaceptables y les pidió que limitaran el uso de los medios de comunicación. Pronto llegó una nueva factura. Jennifer había gastado otros $200 en llamadas telefónicas. La madre, que apenas podía hacer frente a las dificultades financieras, estaba fuera de sí. Jennifer prometió pagarlo todo ella misma y mencionó un retraso en su salario. La confundida Susan decidió ponerse en contacto con el restaurante donde su hija debería haber estado trabajando. Quería averiguar la razón del retraso en el salario y posibles violaciones del derecho laboral. Lo que descubrió fue un shock para ella. Jennifer no había ido a trabajar desde hacía mes y medio. Se hizo evidente que la hija la había estado engañando todo el tiempo, pasando tiempo con su novio en lugar de trabajar. Los problemas continuaron al día siguiente cuando la policía contactó a Susan directamente en el trabajo. Resultó que vecinos preocupados habían informado sobre el extraño comportamiento de David, quien se había quedado sin supervisión en casa. En ese momento, Susan se dio cuenta de que estaba perdiendo influencia sobre sus hijos, pero la situación parecía sin salida. La necesidad de trabajar constantemente no dejaba tiempo para la familia. A finales de septiembre, la situación solo empeoró. La relación con la hija se volvía cada vez más difícil. Jennifer insistía en que su novio y Mary Lee deberían mudarse con ellos, justificándolo por la incomodidad de los viajes constantes para las reuniones. La madre se negó rotundamente, temiendo que esto solo empeoraría la situación con el comportamiento de los jóvenes.
En respuesta, Jennifer comenzó a actuar a espaldas de su madre, aprovechando su constante ausencia. Empezó a invitar secretamente a Paul y Mary Lee a la habitación de huéspedes, donde antes vivía el padre. Susan ni siquiera sospechaba que había extraños en su casa. El grupo aparecía en la casa cuando Susan estaba ausente y se comportaba como si fueran los dueños. David lo sabía, pero de acuerdo con su hermana, ocultaba lo que sucedía a su madre y mantenía el contacto con los amigos. Con el tiempo, creció el descontento de los jóvenes hacia la generación mayor, que según ellos limitaba su libertad. Les molestaba especialmente la desaprobación de las relaciones de las chicas con Paul. Gradualmente, desarrollaron un plan para deshacerse de todos los que se interponían en su felicidad. La madre, Jennifer, Mary Lee e incluso los padres de Paul. El grupo discutía con entusiasmo varias formas de llevar a cabo su plan. Para Susan, consideraron variantes con pastillas trituradas o un accidente en el baño. También se discutieron otros escenarios con equipos deportivos y objetos afilados. Paul pretendía enfrentarse a su padre y madrastra con un arma de fuego, y Mary Lee planeaba infiltrarse en la casa de su madre durante la noche. Después de ejecutar el plan, querían apoderarse del coche de Susan, tomar todos los ahorros de los padres y huir a Canadá. El 22 de septiembre de 2008, Amy dio la alarma. Su hija Mary Lee no había aparecido por casa durante varios días y no respondía a las llamadas. Tampoco se podía contactar con los amigos de la joven. Condujo por la ciudad, distribuyó carteles con fotos de Mary Lee y acudió a las autoridades en busca de ayuda. Pronto, una patrulla notó a una joven que vagaba sin rumbo por las calles en las afueras de la ciudad. Los agentes la llevaron a casa. Después de su regreso, Mary Lee comunicó que la separación de Paul Hanson había afectado fuertemente su estado mental. Los representantes de la ley pudieron convencerla de quedarse en casa. La situación parecía mejorar. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 23 de septiembre de 2008, la madre de Mary Lee, Amy, se despertó con una sensación inquietante. Cuando abrió los ojos, vio a su hija de pie sobre ella con un gran cuchillo de cocina. La mujer se levantó inmediatamente preparada para defenderse, pero Mary Lee no dio más pasos. En su lugar, exigió las llaves del coche para ir a casa de los Bailey. Planeaba recoger a los demás para huir a Canadá. La madre le dio las llaves, pero tomó medidas para evitar la fuga. Tan pronto como su hija abandonó la casa, Amy contactó con la policía. Los agentes encontraron rápidamente a Mary Lee y la llevaron a un centro especial. Allí, compartió con otros residentes información sobre un plan específico relacionado con sus padres, que estaba a punto de ejecutarse. Sus palabras no fueron tomadas en serio, lo que resultó ser un error. El plan de Paul Hansen no salió como estaba previsto. Después de esperar a que su padre y madrastra salieran de la caravana por la mañana, se escabulló en el dormitorio de sus padres y se apoderó de un revólver Ruger calibre 22. Quería esperar su regreso, pero las circunstancias se desarrollaron de otra manera. Los adultos decidieron inesperadamente ir al cine y después visitaron a unos amigos, donde se quedaron mucho tiempo. Cansado de esperar, Paul regresó con Susan. Esa misma noche, Mary Lee fue dada de alta y enviada a casa. Los padres de Paul también informaron de la desaparición de su hijo. Solo quedaba el incidente con Susan Bailey. El 23 de septiembre, David fue a la escuela con un cuchillo grande. Cuando esto fue descubierto, la administración envió una advertencia a su madre. Susan pegó la carta en el refrigerador, pero debido a su ocupación no pudo abordar inmediatamente la situación. Al día siguiente, la visitó un representante de la ley. Informó sobre la búsqueda de Paul Hansen, a quien otros involucrados podrían haber visto en su casa. Aunque la mujer no pudo encontrarse personalmente con Paul,
Notó señales de su presencia y sospechaba de visitas frecuentes del joven. El investigador pidió permiso para hablar con Jennifer, y Susan accedió. Jennifer parecía nerviosa, pero nadie sabía aún de los planes de los jóvenes, por lo que la conversación solo se refirió al posible paradero de Paul. Cuando le preguntaron por su novio, Jennifer respondió que no lo había visto desde el sábado. El investigador intentó hablar con ella en privado, pero Susan se opuso. El investigador sospechaba que el joven podría estar escondido en algún lugar de la casa. Pidió permiso para registrar las instalaciones, pero la dueña se negó alegando la falta de una orden de registro. El policía tuvo que irse sin resultados. La búsqueda continuó, y pronto otro agente de la ley llegó a la casa de los Bailey. Compartió información importante. Según datos policiales, el buscado podría tener un Ruger calibre 22 que había desaparecido de la caravana de su padre. Cuando Susan se enteró de esto, accedió a regañadientes al registro. Durante la inspección se hicieron hallazgos extraños, incluyendo un gran cuchillo de cocina bajo un cojín del sofá en la sala de estar. Susan se inquietó al recordar el sabor inusual del pudín de la mañana. El cuchillo no pertenecía a la familia Bailey, y la madre acusó a Jennifer de preparar una nueva fuga con Paul. La joven intentó explicar la presencia del cuchillo diciendo que su novio podría haberlo dejado accidentalmente durante una de sus visitas. La explicación sonaba poco creíble. Sin esperar a que se fuera la policía, estalló una discusión entre madre e hija. Susan comenzó a amenazar con enviar a su hija con su padre o sus abuelos. Durante el registro de la habitación de Jennifer, se encontraron pruebas de que se estaba preparando para partir, maletas hechas, y lo que era especialmente preocupante, varios cuchillos. Los policías registraron la casa, pero no encontraron el arma de Paul Hanson y simplemente se fueron. Susan, llena de preocupación, comenzó a revisar las cosas de su hija. En una de las maletas descubrió inesperadamente una caja de balas. Inquieta por este hallazgo, la madre llamó ella misma a la policía y pidió un registro más exhaustivo. Los policías que regresaron se llevaron la munición. Durante el nuevo registro de la casa no encontraron armas de fuego, pero descubrieron muchos cuchillos escondidos. En el cubo de la basura había un frasco vacío de antidepresivos que pertenecía a Mary Lee White. En la familia Bailey nadie tomaba tales medicamentos, pero la policía aún no sabía nada de esta joven. Los agentes de la ley no dieron importancia a estos detalles sospechosos. Pronto llegó el padre de Paul, preocupado por el destino de su hijo. Después de recoger sus cosas, todos se fueron a casa. El día siguiente fue agitado. Susan intentó desesperadamente mejorar la relación con sus hijos, pero sin éxito. El 25 de septiembre trabajó como de costumbre 2 turnos y llegó a casa cerca de la medianoche. Durante el día, la madre intentó contactar con sus hijos, pero no respondían ni a las llamadas ni a los mensajes. Cuando Susan finalmente llegó a casa, le inquietó que todo estuviera oscuro. Dentro vio el desorden habitual que habían dejado los niños. En la oscuridad, subió al primer piso y notó el inquietante silencio. Cuando Susan estaba en la escalera, de repente alguien la agarró por detrás y le presionó contra la cara un paño que olía a productos químicos. En el siguiente momento, Jennifer, Paul y David emergieron de la oscuridad. Lo que sucedió después ocurrió muy rápido. En cuestión de minutos, reinaba un silencio total en la habitación. Esto era solo parte de un plan cuidadosamente elaborado. El 26 de septiembre, la madre de Susan recibió varias llamadas de preocupados compañeros de trabajo de su hija. Contrario a sus costumbres, no se había presentado al turno de la mañana y luego también había faltado al trabajo adicional. Este comportamiento no era en absoluto propio de Susan, quien era conocida por su concienzuda ética de trabajo. La madre intentó contactar con su hija varias veces, pero sin éxito. Finalmente,
se dirigió a la estación de policía Roanoke en Texas, solicitando que verificaran la casa de la familia Bailey. Durante los siguientes 2 días, los policías patrullaron regularmente la casa, pero no notaron señales de habitantes. Todo estaba oscuro. No había coches en la entrada. Todas las entradas estaban cerradas. A primera vista no había nada preocupante, como si la familia simplemente se hubiera ido de vacaciones. Sin embargo, la madre de Susan, ante todas las extrañas circunstancias, sentía que algo no estaba bien e insistió en que la policía continuara con los controles. A las 3:30 de la madrugada del 28 de septiembre de 2008, un policía patrullero en Dakota del Sur notó un coche sospechoso en una gasolinera cerrada. Una patrulla de policía notó un coche estacionado de manera extraña. Al acercarse, el agente vio a varios jóvenes y un perro grande en su interior. Del vehículo con los faros apagados salió un joven, hizo algo y regresó, tras lo cual el grupo se marchó. El oficial decidió verificar la situación, notando las placas de Texas. Claramente no eran locales. Dada la vigencia del toque de queda para jóvenes en esta área, la situación parecía sospechosa. Cuando se puso a la altura del vehículo, el patrullero notó a un joven al volante, junto a él una joven mujer y atrás un pasajero más joven con un perro grande. Tras la detención, resultó que nadie tenía licencia de conducir. El conductor se identificó como Paul Hanson. Una verificación reveló que estaba reportado como desaparecido y también era sospechoso de posesión de armas. El coche estaba registrado a nombre de Susan Bailey, una mujer de mediana edad. Fue necesario llamar a refuerzos. Durante el registro del vehículo no se encontraron armas. Jennifer se comportaba de manera extraña, daba explicaciones confusas y parecía asustada. Más tarde se supo que el grupo intentaba llegar a Canadá. El plan fracasó y todos fueron arrestados. Después de contactar con la policía de Texas, las autoridades locales reportaron el hallazgo. Los investigadores de Texas sospecharon al oír esta historia. Susan nunca habría permitido que sus familiares viajaran tan lejos. Surgieron serias preocupaciones y se decidió inspeccionar la casa de los Bailey. Se recibieron suficientes solicitudes de familiares y colegas de Susan para obtener una orden de registro. Al entrar en la casa, los policías inmediatamente percibieron un olor inquietante. En la planta baja solo se encontró un plato con pudín en el suelo. El análisis reveló la presencia de medicamentos en él. En el primer piso, cerca de la escalera, se encontraba Susan. Las huellas del incidente eran visibles por todas partes, en las paredes, puertas e incluso en el techo. En la escena del crimen se encontraron un bate de béisbol y un cuchillo con rastros de contacto. En el baño, la bañera estaba llena, y del cortina de la ducha colgaba un cable eléctrico sin aislar conectado al enchufe. La situación indicaba un incidente cuidadosamente planeado con varios escenarios posibles. La casa olía a productos de limpieza, cuyo recibo de compra fue encontrado allí. Más tarde, al revisar las grabaciones de vigilancia del Walmart local, se descubrió que David había comprado estos productos en el momento indicado en el recibo. En la habitación de Jennifer se encontró un diario con anotaciones sobre planes para una nueva vida con Paul en Canadá. También aparecieron otras evidencias que vinculaban a los jóvenes detenidos en Dakota del Sur con el incidente. El cabello recientemente cortado del joven y ropa con rastros de la casa de Susan, que contenía ADN de Jennifer y David. Los jóvenes no pudieron ocultar todas las huellas de su presencia. Fueron llevados a un centro penitenciario en Texas. El origen del perro de su coche quedó sin aclarar. Fue llevado a un refugio de animales. Durante la investigación, Paul Hanson señaló a David como la figura principal del caso y explicó su huida con el deseo de proteger al joven de la justicia. El propio David reaccionó a las preguntas de los investigadores con una alegría inapropiada.
Los investigadores quedaron sorprendidos por la reacción del joven. Jennifer culpó a Paul de todo e insistió en su inocencia y la de su hermano. Solo Mary Lee White escapó de consecuencias serias. No estaba en el coche y no se encontraron pruebas de su participación. Los agentes del orden del distrito observaron a esta persona durante mucho tiempo. Fue citada varias veces para entrevistas. Finalmente, confirmó las declaraciones de sus conocidos sobre sus planes de dañar a sus familias. Compartió detalles interesantes sobre sus relaciones. Según sus palabras, se formó una conexión especial entre los tres: Paul, Jennifer y Mary Lee. Paul mostraba interés simultáneo por ambas jóvenes y aseguraba que no había nada malo en ello, ya que él mismo se comunicaba con Jennifer y su segundo yo, llamado Talos, con Mary Lee, por lo que esto no se consideraba infidelidad. Se dedicaban a prácticas místicas y realizaban rituales con sangre. El plan de Jennifer era eliminar a los padres, mudarse a Canadá y fundar allí su propia comunidad. Gracias a su cooperación con los investigadores, Mary Lee evitó ser acusada. Especialmente su madre insistió en ello, ya que la hija no había actuado contra ella. Mary Lee tuvo que testificar en el juicio contra los otros miembros del grupo. Basándose en sus testimonios, la acusación estableció que Jennifer emboscó a su madre en el pasillo del segundo piso, mientras Paul Hanson actuaba desde atrás. David también estuvo involucrado en el incidente. A pesar de su juventud, se decidió juzgar a Jennifer y Paul según la ley de adultos. Fueron declarados culpables y condenados a 60 años de prisión cada uno, con posibilidad de libertad condicional en el año 2038. El tribunal trató el caso de David en la categoría de adultos debido a la gravedad del incidente. Fue declarado culpable y sentenciado a 26 años de prisión. Podrá salir en el año 2034. Después de estos eventos, Mary Lee y su madre decidieron comenzar una nueva vida en otro estado, donde adoptó un nuevo nombre. Cabe señalar que Mary Lee White no es el nombre real de la joven. Sus fotos no se muestran intencionadamente al público para garantizar su seguridad y un futuro tranquilo.